Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, mi hermana Natasha. Bien, vamos a la santificación, que es la doctrina siguiente, ¿no? Entonces vimos la justificación. Si hay alguna pregunta de la justificación, usted me la hace. Mire, antes de terminar la justificación, quiero darle un cuadro también hermoso. Hay muchos cuadros de la justificación, y es la carta de Filemón, carta que tiene un solo capítulo. En la carta de Filemón tenemos básicamente tres personajes. Tenemos a Filemón, que es el dueño de la casa, el padre de familia, digamos. Tenemos a Onésimo, que es el esclavo fugitivo, el esclavo ladrón. Se fugó, se escapó. Y lo tenemos a Pablo, que está en la cárcel. Bueno, el asunto es que Onésimo también cae a la cárcel, el esclavo fugitivo, el ladrón, el sinvergüenza. Y allí lo conoce a Pablo, que está en la cárcel. Pero Pablo no está en la cárcel por ladrón y sinvergüenza, está en la cárcel porque está predicando el Evangelio. Y por predicar el Evangelio es metido en la cárcel. Bueno, la providencia de Dios, ¿no? Hace que un día llegue este Onésimo ahí, este esclavo fugitivo, este ladrón. Y Pablo, obviamente, como hacía con todo el mundo, le predica el Evangelio. ¿Qué pasó? Onésimo se convirtió al Señor. Onésimo se convirtió. Y entonces le cuenta seguramente su historia. Mira, a ver, yo soy un esclavo fugitivo, mi amo se llama Filemón. Filemón, sí, Pablo dice, lo conozco, es hermano en Cristo. Es más, Filemón conoce el Evangelio porque yo le prediqué. Amén, listo, allá está listo. Pero Onésimo, tenés que volver a casa. Pero ¿cómo hago para volver a casa si yo soy un esclavo fugitivo? No te hagas ningún problema. Yo voy a hacer una carta, esa es la carta de Filemón. Él hace una carta, redacta una carta, Pablo la firma y le dice a Onésimo, bueno, ahora Onésimo que salís libre, anda con esta carta en la mano y te presentás delante de Filemón. Y llega allí a la casa, golpea la puerta seguramente, y atiende Filemón. ¿Quién es? Mira quién es, Onésimo. Pero Onésimo trae una carta en la mano y seguramente con toda humildad y con toda vergüenza le presenta esta carta, dice, me la envía el apóstol Pablo, dice, y necesitas leerla. Así que Filemón lee la carta, allí lo que tenemos en la carta de Filemón. Y allí Pablo le explica. Mira, yo podría mandarte, yo podría pedírtelo por mandamiento, pero no, yo te ruego por amor. Así como dice, ya soy anciano y ya también prisionero de Jesucristo en estas cadenas, ¿no? Aquí dice, en la cárcel conocí a Filemón, Filemón se convirtió y te lo mando de vuelta. Pero no le recibas como un esclavo, te lo ruego. No le recibas como un esclavo, recíbele como un hermano. Si es que me aprecias a mí, recíbele como un hermano. Y lo que él te debe, porque Onésimo le debía, y lo que él te debe, dice, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Eso es un cuadro de la justificación. En donde nosotros somos ese Onésimo, que significa útil. Y Pablo dice, este era un inútil. Nosotros somos ese Onésimo, fugitivos, esclavos, merecedores del castigo, merecedores de la cárcel, de la pena. Jesucristo viene hasta el lugar donde nosotros estamos, ese es el caso de Pablo. Pero no porque haya hecho mal, sino porque nos trae el Evangelio, nos trae la palabra de Dios. Allí en nuestra condición, bajando hasta nuestra sociedad, hasta nuestra condición, nos habla del Padre. Y ahora, convertido, nos vuelve al Padre con una carta en la mano. Es el certificado de justificación. Donde Jesucristo le dice al Padre, si me amas, recíbele como a mí mismo. Y lo que Él te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Ese es el cuadro de la justificación. Maravilloso. Lo que yo debía, otro que bajó hasta mi misma condición, lo pagó por mí. Él lo pagó por mí. Y ahora Filemón, ¿cómo le recibe a Onésimo? Como un hermano, como un miembro de la familia, por amor a Pablo. Y ahora, ¿cómo nos recibe nuestro Padre Celestial? Como miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo, el Espíritu de adopción, por lo cual podemos clamar, Abba, Padre. Y Abba es un término familiar, Padre mío, papito, qué sé yo, no sé, algo así bien familiar, bien cariñoso. Podemos tener. Y el Padre nos recibe, ¿por qué? Por amor a Cristo. ¿Debíamos nosotros? Por supuesto, pero otro bajó hasta nuestro lugar,
pagó nuestra deuda y nos manda reconciliado con nuestro Padre Celestial. Un cuadro maravilloso justamente de lo que significa la justificación por la fe. Esa es la carta a Filemón. Si usted no sabía o no entendía, ¿y por qué está esta carta acá de Filemón? Bueno, porque es un cuadro de la justificación por la fe. Como un extraviado merecedor de la pena y del castigo es vuelto a la casa del Padre en paz y ahora es recibido como miembro de la familia de Dios porque otro ha pagado lo que debe. Maravilloso, ¿no? La santificación. Vamos con este tema, ¿no? Vamos con la santificación. No se me duerma, no se me duerma. ¿Quién vive? No se me duerma. La santificación. Con la justificación fuimos declarados rectos o justos, ¿no? Con la santificación podemos vivir como rectos, como justos. La justificación es lo que Dios hace por nosotros, en cambio la santificación es lo que Dios hace en nosotros. La justificación es algo externo, Dios lo hace por nosotros. La santificación es algo interno, lo que Dios hace en nosotros. Gloria a Dios. Significado. ¿Qué es la santificación? Esto también otra vez, a veces nos encontramos con hermanos que dicen, bueno, yo sé que no hay ninguno justo. No diga eso, salvo que usted le esté hablando al mundo. No diga eso en un ambiente evangélico, porque nosotros somos santos, hemos sido santificados, así como hemos sido justificados. ¿Qué es la santificación? Es el proceso. Ahora hablamos de proceso, de algo que Dios está haciendo en nosotros. Es el proceso de ser apartado del mundo y del pecado para ser consagrados a Dios. Si pudiéramos dar sinónimos de santificación, escríbalo ahí mi hermana Natasha, sinónimos de santificación: apartado, consagrado, dedicado. Eso es. Sinónimos de santo, podríamos decir. Sinónimos de santo: apartado, consagrado, dedicado. Son sinónimos para que entendamos bien el término. Entonces, cuando nosotros decimos no, porque no hay ninguno santo, es decir, no hay ninguno que haya sido apartado, ni consagrado, ni dedicado. Es decir, no hay nadie que Dios haya apartado del mundo y del pecado. Sí, decimos, bueno, entonces no diga lo contrario. Amén, estamos pendientes, mi pastor. Amén. Ahí está, mi hermana Natalia puso eso. Apartado, consagrado, dedicado. Entonces, ¿qué es santo? Es eso, apartado, consagrado, dedicado. Apartado del pecado. Yo le preguntaría a usted, ¿usted fue apartado del pecado, sí o no? Usted me dirá, sí, pastor. Bueno, usted es santo. ¿Por qué eso significa santo? Apartado, consagrado, dedicado. Usted fue apartado del mundo, fue apartado del pecado para servirle a Dios. Eso significa. Entonces cuando yo digo, no, estoy en el templo, estoy en el culto, no, porque sabemos que no hay ninguno santo. Momentos, pero son todos perdidos, todavía están todos en el pecado, ninguno se entregó a Cristo, todavía están viviendo en la inmundicia y en la maldad. No puede ser. Claro que no. Bueno, entonces tenemos mis hermanos que ir comprendiendo los términos. Eso significa la palabra santos. Literalmente viene de la palabra agios. ¿Yo puedo escribir aquí? Bueno, no sé si puedo escribir yo aquí. Porque estoy solo con mi celular, nada más. Bueno, es la palabra agios, con H. H-A-G de gato, I-O-S. Agios. Esa es la palabra santo en griego. Y significa eso, apartado, separado, consagrado. Bien. Pero esto es un proceso. Por ejemplo, mi hermana Natasha, ahí, escriba. Génesis capítulo 2, versículo 3. Génesis capítulo 2, versículo 3. Allí el séptimo día fue santificado, es decir, Dios santificó un día, es decir, lo apartó, lo consagró, lo dedicó. ¿Para qué? Para que Adán y Eva no hicieran las cosas de ellos, sino que se dedicaran a Dios. Era un día apartado, consagrado, dedicado. Eso significa santo. Santificar es apartar, consagrar, dedicar. Ahí está, muy bien, mi hermana Natasha. Agios, santo, muy bien. Entonces el séptimo día fue santificado, entonces se podía santificar un día. ¿Cómo no se va a poder santificar una persona? ¿Qué más? Moisés, por ejemplo, tuvo que santificar al pueblo israelita. Éxodo 19:10. Ahí mi hermana Natasha. Éxodo 19:10. Todo el pueblo fue santificado, es decir, separado, consagrado, dedicado. Era distinto de los otros pueblos. Dios dice, no, yo no quiero que ustedes vivan como los egipcios ni como los cananeos. Yo quiero un pueblo distinto, un pueblo consagrado, un pueblo apartado, un pueblo dedicado. Eso significa un pueblo santificado.
Por eso insisto, no podemos seguir diciendo, yo sé que acá no hay ninguno santo. No podemos seguir diciendo eso, porque no estamos entendiendo lo que significa la palabra santo. Éxodo 19:10, todo el pueblo israelita fue santificado. Todos los primogénitos hebreos eran santificados. Éxodo 13:2, mi hermana Natalia. Usted después lo busca, ¿cierto? Yo no voy a buscar cada texto porque, insisto, se nos haría larguísimo el estudio. Éxodo 13:2, todos los primogénitos eran santificados, eran apartados, consagrados, dedicados. Aarón y sus hijos fueron también santificados como sacerdotes para Dios. Éxodo 28:41. Éxodo 28:41. Son textos que estamos dando allí para que usted lo anote. Entonces, Aarón y sus hijos fueron santificados como sacerdotes para Dios. Una casa podía ser santificada. Levítico 27, 14 al 16. Levítico 27, 14 al 16. Una casa. Por eso digo, si un día podía ser santificado, si una nación podía ser santificada, si una familia, si una casa podía ser santificada, ¿cómo no vamos a poder ser santificados nosotros? Amén. Apartado, consagrado, dedicado para Dios, apartado del mundo y del pecado, de la inmundicia. Una casa era santificada. Las personas y el servicio también podían ser santificados, segundo de Crónicas 29:5. Por lo tanto, cada creyente es santo, debe y puede vivir como santo. Como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y es un mandamiento también. Entonces, eso significa la palabra santo. Un santo no es alguien de yeso ahí que está contra la pared ahí. Bueno, fueron personas que vivieron antes, ahora son difuntos y, como enseña el catolicismo, bueno, desde el más allá hacen milagros. No, eso no tiene nada que ver. Es un concepto totalmente extraño a la Biblia eso. Debe hacerse diferencia entre santo y perfecto. Hay mucha gente que sí, que confunde santo y perfecto. Es decir, le pregunta, ¿usted, hermano, es santo? No, porque yo todavía peco. Es que los santos pecan. Los santos son imperfectos. Ser apartado, consagrado, dedicado no significa que no pueda cometer ningún error o que no los vaya a cometer. Eso es perfección. No somos perfectos, pero sí somos justos y sí somos santos, porque hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios y porque hemos sido santificados, es decir, apartados del mundo y del pecado para servir a Dios. Hemos sido consagrados para Él. No es lo mismo que perfecto. Perfectos no somos. Ni lo seremos aquí en la tierra, en el cielo sí. Pero santos sí somos. Los santos son imperfectos, los justos son imperfectos. No, ponía nuestra hermana allí, 7 veces cae el justo. ¿Cómo los justos caen? Sí, los justos a veces caen. Porque no son perfectos, son justos. Son cosas distintas, no son sinónimos. El problema es que muchas personas lo hacen sinónimo. Hacen sinónimo de santo con perfecto. No. Esos no son sinónimos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Debe hacerse diferencia entonces entre santo y perfecto. Perfecto solo lo seremos en la presencia del Señor, pero santo lo somos hoy en día, a pesar de que igualmente pecamos, porque como ya se dijo, santo es la persona que Dios ha separado del mundo y hoy vive para Él. Y esto lo es todo creyente y no algún grupo selecto dentro de la iglesia o un par de difuntos que vivieron antes de nosotros. No tiene nada que ver eso. Eso es un concepto falso de la santificación. Somos santos, somos justos, aunque lamentablemente somos imperfectos. No vaya a ser como un creyente que yo conocía, dijo, hermano, dice, yo cometo errores a propósito para que no crean que soy perfecto. Claro, muy bien allí. Santo no es perfecto. No, de ninguna manera. No son sinónimos. Bien, periodo. ¿Cuándo? Santificación posicional, otra vez. Es dada por Dios en el momento de la conversión. Vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver algún versículo. Hebreos 10:9. A ver qué nos dice Hebreos 10:9. ¿Qué nos dice Hebreos 10:9? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Bien, no queda muy claro. Veamos Efesios 1:1. Efesios 1:1. ¿Qué nos dice Efesios 1:1? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Ahí está clarísimo, ¿eh? A los santos. Entonces, en el catolicismo los santos son los finados.
Los que murieron y eran personas virtuosas y ahora hacen milagros. Pablo no le estaba hablando a los finados cuando mandó la carta a los efesios, le estaba hablando a gente que había en la iglesia y gente que tenía sus problemas, sin duda. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. No le está escribiendo a los muertos, le está escribiendo a la iglesia. Son los santos de Dios, los apartados del mundo y del pecado. Ellos son. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Amén. ¿Sí? A los santos y fieles. Entonces ahí queda súper claro, ¿cierto? El concepto este de... Elena nos dice, estamos en el mundo, somos pecadores. Sí, pecadores arrepentidos, pero pecadores al fin, eso es verdad. Pero somos santos, acuérdese eso. Pecadores en cuanto a nuestra naturaleza, todavía hay vestigios del pecado, ¿cierto? Pecadores arrepentidos, ojo, pecadores arrepentidos, ¿sí? Bien, pero somos santos nosotros, ¿sí? Somos santos, hemos sido apartados del mundo y del pecado. Es decir que, aunque todavía pequemos, no seguimos nosotros en el pecado. ¿Se entiende la diferencia? Es como decir, Juan 13, el Señor hace esta figura. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, el que está todo bañado no necesita sino lavarse los pies. Eso es la santificación. Dios me ha bañado. Dios me ha lavado, pero en mi cotidiano andar me ensucio los pies, por eso hay que lavarse los pies. Es una figura, ¿cierto? Es una metáfora. Me está diciendo que yo ya fui apartado, fui lavado, fui santificado, pero en mi diario caminar, por ahí nos ensuciamos, entonces hay que limpiarse en el caminar diario. Y eso es el punto siguiente, la santificación progresiva. Dios me limpió. Cuando yo conocí a Cristo, cuando yo vine al Evangelio, cuando recibí a Cristo en mi corazón, cuando me arrepentí de mis pecados, Él me santificó. Pero ahora, Él me pide que yo me santifique, es decir, a medida que voy caminando, que yo también me purifique, que yo me vaya lavando, que yo me vaya consagrando a Él, ¿sí? Bien, entonces a través de nuestro caminar diario, es lo que debemos nosotros ejercitar. Segunda de Corintios 7:1, mi hermana Natasha. A ver. Amén. Muy bien, mi hermana Susana. Ahora iba a ir a ese versículo. Gracias por recordármelo, ¿sí? Bien. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Se ve que la hermana Susana está estudiando en la escuela bíblica virtual de los miércoles. Segunda de Corintios 7:1. ¿Qué nos dice? Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ahí está, ¿ves? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad es algo que se perfecciona. Por eso dijimos, la santidad es un proceso. La justificación más bien se entiende como algo que Dios hizo, ¿cierto? Que ya hizo. La santificación se entiende como que algo que Dios ya hizo, pero que a la vez nosotros tenemos que seguir practicando. Por eso sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Tenemos que santificarnos, limpiarnos. Dice perfeccionando la santidad. La hermana Susana cita allí un texto realmente muy importante en Primera de Corintios, en el capítulo 1, mi hermana Natalia. Ahí está. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, escuche, a los santificados en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ya hizo por ellos. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, están llamados a santificarse, eso es lo que quiere decir. Dios ya los había santificado. Dios ya los había apartado, separado, consagrado. Los había limpiado de allá del mundo, los había rescatado y los puso acá para Él. Y ahora Dios espera que ellos vivan en santidad. Porque Dios los separó, porque Dios los apartó, Dios ahora espera que ellos vivan en santidad, que practiquen la santidad, que perfeccionen la santidad en sus vidas, que cuando nos ensuciamos, nos limpiemos. De eso se trata la santidad. Bien. Filipenses 1:1 también, muy bien. Y 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2.
Bien, y después tenemos la santificación final o definitiva, ¿no? Es en la glorificación al regreso del Señor a buscar a su iglesia. Primera de Tesalonicenses 3:12. Por eso hablamos de un proceso, pasado, presente y futuro. La santificación en el pasado, Dios me apartó del mundo y del pecado. La santificación actual, Dios me pide que yo me limpie en mi caminar diario. La santificación definitiva es cuando mi cuerpo sea transformado a la santidad absoluta y vaya a su presencia. ¿Sí? Bien, vamos, Primera de Tesalonicenses 3:12. Estoy buscando aquí el pasaje. No hay preguntitas. Primera de Tesalonicenses, acá estamos. 3, versículo 12. 12 y 13. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Él nos llamó, dice, a su reino y gloria. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces tenemos, por eso decíamos, la santificación es un proceso. Dios me separó del mundo y del pecado. Ahora Dios espera que yo camine en santidad, me limpie, me purifique, me perfeccione. Y la santidad definitiva va a ser cuando venga el Señor y mi cuerpo sea transformado en un cuerpo incorruptible de gloria, y allí habrá santidad absoluta. Ya no ha nada que ver con el pecado. Lamentablemente hoy todavía pecamos, ¿no? Porque estamos en este cuerpo, en este envase pecaminoso. Bien. Su método, lo que desde el cielo recibimos. Dios el Padre interviene en nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Ahí nomás. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, es una obra de Dios. Dios nos va santificando, claro que sí. ¿Qué más? El Señor Jesucristo actúa también en nuestra santificación. Efesios 5, 25 y 26. Efesios 5, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Muchos dicen: el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. El texto no dice eso. El texto dice que el Señor se la va a presentar a sí mismo. ¿Cuándo? Cuando estemos en el cielo. Porque aquí abajo, lamentablemente, siempre habrá alguna manchita y alguna arruguita, por más que no nos guste, por más que nos pese, siempre hay algo que corregir en nosotros. Si no, seríamos perfectos. ¿Se da cuenta? Pero esto es muy común que los hermanos lo digan, pero no es verdad. El Señor no viene a buscar, eso no dice el texto. El Señor dice que Él se la va a presentar a sí mismo. ¿Cuándo el Señor se va a presentar a sí mismo a la iglesia? Cuando estemos en el cielo, cuando sean las bodas del Cordero. El Señor se presenta a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosas semejantes, sino una iglesia absolutamente pura e inmaculada. Como dice Apocalipsis en el capítulo 19, y a su esposa se le ha concedido, no se lo ganó, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, hermanos, por más que a veces algunos hermanos no malintencionados, pero sí mal informados, dicen que el Señor viene a buscar, como si eso fuese posible aquí abajo. No, mis hermanos. El Señor viene a buscar una iglesia como usted y como yo. Una iglesia santa, una iglesia justa, pero una iglesia imperfecta. Por algo se nos pide que nos santifiquemos cada día. Por algo se nos pide que nos perfeccionemos en santidad. Porque aquí abajo no es posible la perfección. Si el Señor viniera a buscar, como dicen algunos, una iglesia sin mancha y sin arruga,
hermanos, pues me temo que nos vamos a quedar. Porque por más que no querramos, mis hermanos, por más que detestemos el pecado y por más que no querramos ofender a Dios en ninguna manera, en ninguna forma, siempre hay algo en nosotros que no está acorde a lo que el Señor espera de nosotros. Siempre hay algo en nosotros. Por eso yo decía, hablando de escatología y de la venida del Señor, si esto fuese así, el Señor no vendría nunca, porque nunca vamos a estar todos, usted, yo y todos los cristianos en el mundo, en el mismo momento, en el mismo instante, en la misma hora, en la misma fracción de segundo, cuando suene la trompeta, que para unos es de día, para otros es de tarde, para otros de noche, para otros a media mañana, para otros es media tarde. En ese mismo momento todos estar en un estado absolutamente inmaculado, porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. No, hermano, eso no sucedería nunca. No sucedería nunca. Si así fuese la condición para el rapto no sucedería nunca. Créame, nunca sucedería. El Señor se va a presentar a sí mismo. ¿Cuándo el Señor se va a presentar a sí mismo a la iglesia? Cuando se casen. ¿Y cuándo se casan? En las bodas del Cordero. ¿Y cuándo son las bodas del Cordero? Después del rapto, pues. No antes. Él viene a buscar a su novia, la lleva al cielo y en el cielo, luego de las recompensas a los creyentes por su trabajo, eso se llama tribunal de Cristo, vienen las bodas del Cordero. Y allí la iglesia es presentada delante de Dios y de toda la creación como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y en Apocalipsis 19, cuando ya la tribulación aquí abajo ha terminado, se anuncia: venida la cena de las bodas del Cordero. Que yo sepa, uno se casa primero y come después, ¿no? O usted comió primero y después se casó. No, se casa primero y después viene la cena. Bueno, así es en el cielo también. El Cordero y la iglesia se casan en el cielo y cuando termina la gran tribulación aquí abajo, se anuncia que son invitados a las cenas de la boda, porque el Cordero y la iglesia ya se han casado. Entonces, el reino milenial es la cena de las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios, que no es como algunos dicen, Señor. Oh, qué peso de encima me ha sacado el Señor. Qué peso de encima, porque no se puede vivir, mis hermanos, con esa teología del perfeccionismo. Hay iglesias que enseñan el perfeccionismo. Se cuenta que una vez un hermano se levantó en el medio del culto para darle gracias a Dios y pidió la oportunidad hacia el coordinador y él se pone en pie y dice: hermanos, quiero darle gracias a Dios porque hace 6 meses que yo no peco. Hace 6 meses que no cometo ningún pecado. Amén, gloria a Dios por esto, y daba la gloria a Dios. El hermano se sienta y una hermana atrás de él pide la oportunidad y se levanta y se para y dice: yo quiero avisarle a mi esposo que está aquí adelante mío que yo estoy presente. Claro. En la opinión de él no había pecado. Hacía 6 meses que no había pecado. Estaba la esposa presente. ¿Cierto? Mis hermanos, gloria a Dios, insisto, más allá de la broma, nos saca un tremendo peso encima. No se puede vivir con eso. Hay gente que enseña, como decíamos el otro día, bueno, los que hablan en lengua se van en el rapto. Ay, Dios, no crea esas cosas, no crea esas cosas. Eso es como los fariseos, atan pesadas cargas sobre los hombros de los hermanos que ni ellos pueden llevar. No crea eso. Otros dicen, el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. No, mi hermano, aquí abajo no es posible. Es más, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Solamente por estar en este cuerpo ya no puedo entrar. Mire, así sencillo, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Para entrar allá arriba tengo que ser transformado en un cuerpo incorruptible de gloria, si no, no puedo. Cuando Jesucristo ascendió glorificado. ¿Se da cuenta? No ascendió así como estaba acá en su vida terrenal. Si bien Él tiene cuerpo, pero es un cuerpo de gloria. Cuando yo ascenderé con cuerpo de gloria, no ascenderé con este cuerpo. Este cuerpo va a ser desintegrado. Este cuerpo va a ser deshecho. Este cuerpo se queda acá, es ceniza, es barro. No, esto no entra.
mi espíritu, mi alma, van a recibir un cuerpo nuevo. Esto va a ser transformado. Si es que estoy vivo, va a ser transformado, porque sin la transformación no se puede entrar en el reino de Dios. No hay manera, no hay forma. Así es que no creamos, mis hermanos, esas cosas que a veces se comentan. Insisto, no serán malintencionadas, pero no es la verdad. No es lo que la Biblia enseña. Seguimos avanzando. Entonces el Padre interviene en nuestra santificación, el Señor Jesucristo interviene en nuestra santificación, el Espíritu Santo también nos santifica. Segunda de Tesalonicenses 2:13, mi hermana Natalia. Uy, Señor amado. ¿Cuánto nos queda hasta 10:20? No tengo un reloj aquí. Ustedes discúlpeme. No quiero pasarme de la hora. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice... pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Así que el Espíritu Santo también interviene en nuestra santificación. Fíjese que en este proceso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí hemos nombrado, intervienen. Ellos están colaborando en nuestra santificación. Ellos están colaborando en nuestra santificación. Lo que debemos hacer y buscar: ejercitar nuestra fe en el Señor. Hechos 26:18, mi hermana Natalia. Tenemos que ejercitarnos en la fe, mis hermanos. No tenemos otra cosa que hacer. Ejercitar nuestra fe en el Señor. Hechos 26:18. Profundizar en la palabra de Dios. Juan 17:17. Juan 17:17 de memoria dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios me va santificando, va cambiando mi mente, va limpiando la mente. Esta mente se va agusanando, se va llenando de porquería. Bueno, la palabra de Dios la limpia la mente, así que la mente esté despierta, despejada, atenta a las cosas espirituales, atento a la voluntad del Señor. Nuestra mente tiene que estar despierta para las cosas espirituales. Dedicándonos diariamente a las cosas espirituales. Romanos 12, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Dice allí, a ver de memoria, que presentemos, hermanos, presentemos al Señor nuestro culto racional, ¿sí? Presentándonos como sacrificio vivo al Señor cada día. Nos dedicamos a las cosas espirituales. Tenemos que aceptar la disciplina divina, es decir, no ponernos rebeldes con el Señor. Hebreos 12, versículos 10 y 11, que los cité hoy, ¿no? Los cité, ¿no? Que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gracias, mi hermano Jorge. Gracias, mi hermano. Porque no tengo, insisto, acá justo no tengo nada. Nos quedan unos 15 minutitos. Aceptando la disciplina del Señor, no poniéndonos rebeldes con Él. Renunciando al pecado, por supuesto. Romanos 6, 18 y 19. Ese lo vamos a leer. Recuerde que no leemos todos los pasajes porque si no es imposible, ¿cierto? Romanos 6, 18 y 19. Hay 46 conectados, vamos todavía, gloria a Dios. Romanos 6, 18 y 19. Esto es solo para los que aman al Señor, ¿eh? El que me ama, mi palabra guardará, dice la Escritura. 6, 18 y 19. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que renunciar al pecado, negarnos al pecado y ofrecer nuestros cuerpos para la justicia, para la santidad, para las cosas que ama el Señor, huyendo, ¿no? Huyendo de cuánta suciedad, de cuánta porquería, de cuánta bajeza, de cuánta inmundicia que entra por los ojos, sobre todo en este tiempo de redes sociales. Nuestros celulares se vuelven peligrosos, mis hermanos, porque el celular mismo, mire, frase de un viejo predicador: aunque el creyente no ande buscando el pecado anda buscando al creyente. Amén. ¿Lo repito? Aunque el creyente no ande buscando el pecado anda buscando al creyente. Y es así. Y hoy decía, en tiempos de redes sociales, mis hermanos, nuestro celular ofrece pecado, mis hermanos, y
Hay que tener mucho cuidado con el celular, con las redes sociales, Facebook e Instagram, bueno, ahora hay tanta cosa, ¿no? Bueno, el celular, la tecnología, la internet ofrece, es como Satanás, ¿eh? Ofrece, no obliga, pero ofrece, y ahí está la tentación, ahí entro, no entro, a ver a qué le pongo me gusta, a qué no le pongo me gusta. Para colmo de males, Facebook está en chusma. No, Facebook no escuchó la predicación de las pastoras. Facebook Zuckerberg está en chusma, tan entrometido, que, por ejemplo, usted sabrá por experiencia propia, yo lo sé por experiencia propia, por ahí aparece, Facebook me notifica, fulano de tal, vamos a decir, Pedrito, le puso me gusta a tal página, y Facebook te dice lo que el otro hizo allá en la página. Y uno dice, mira vos la página que le gusta al hermano Pedrito. Mira vos, no lo tenía. Metido el Zuckerberg ese, pero por eso hay que tener cuidado con lo que uno le pone me gusta, con lo que uno mira, lo que abre, porque te ofrece. El pecado está a la puerta, le dijo el Señor a Caín. El pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. A nosotros como creyentes, con mayor razón, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, habiendo sido santificados, habiendo sido justificados, ahora tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así que cuidado con las redes sociales, cuidado con los WhatsApp, cuidado con lo que ponemos me gusta, cuidado con todo lo que nosotros abrimos, porque donde nosotros abrimos algo, los motores automáticos de Google y de la Internet detectan, este miró tal cosa, se quedó mirando tal cosa y ahora te ofrece y te vuelve a ofrecer lo mismo. Claro, es repetitivo. Se dice que Satanás sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Es decir, la experiencia te hace ver cuáles son los justos. No cayó con esto, pero tropezó en aquella, chanchito, vamos a ofrecerle aquello porque en eso tropieza. Bien. Hay que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así es que mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Jorge nos dice, son luchas tremendas, mi pastor, pero hay que seguir adelante a pesar de todo. No, por supuesto, esto es una maratón, claro. Uno está dando advertencia, yo no estoy acusando a nadie, mis hermanos. Digo las cosas porque, a ver, no crea que mi teléfono, porque es un teléfono de un pastor, el tipo se comporta como un santo teléfono, no. Él me ofrece la misma porquería que le ofrece a todo el mundo, o sea, es así, pero hay que tener cuidado de no darle ni clic, ni me gusta, ni entrar allí porque te lo vuelve a ofrecer y se retroalimenta porque los motores de búsqueda funcionan así, funcionan por preferencias. Si usted siempre entra a noticias cristianas, cada rato usted abre el teléfono y le ofrece noticias cristianas, ¿cierto? Es así, es decir, no estoy descubriendo la pólvora con esto. Entonces, este tiempo de redes sociales es un tiempo muy lindo para estas cosas, pero también hay que tener muchísimo cuidado en esto, que el Señor nos libre. Yo insisto, no estoy acusando a nadie, estoy diciendo, es una advertencia para todos nosotros ante la situación en que estamos, ¿no? Allí Francisco Gastón nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo allí, amén. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén, claro que sí. Bueno, es una metáfora, ¿cierto? Es una exageración, es una hipérbole. No andar así clavándose un puñal en el ojo para no mirar internet. No. Es decir, córtalo de raíz, porque si no lo cortamos de raíz, si no lo desterramos, tenemos un problema. Tenemos un problema grave, un problema serio. Esa es la idea del pasaje, ¿cierto? Bien, estamos dando buenas ideas simplemente, ¿cierto? Para que, ya que estamos hablando de santidad y santificación, y sin santidad nadie verá al Señor, amén. Otra cosa es santulonería. ¿Sí? Hay gente que, no, el pastor tiene Facebook y eso es pecado, eso es del mundo. No, mi hermano, no es del mundo. Hay pastores, hay predicadores, depende para qué lo use. Como en su momento se habló de la tele, el cajón del diablo, no, bueno, depende para qué lo use. El tele en sí mismo no hace nada. Ahora, si usted está mirando cosas que no debe, bueno, eso es otra cosa. YouTube también, yo puedo mirar muy buenas predicaciones, de hecho yo escucho a veces programas políticos, o sea, no me la paso todo el día escuchando predicaciones, no, le mentiría si es así, pero hay programas políticos, hay a veces programas, sociales o determinadas cosas que a mí me interesan y las veo, bueno, buenísimo, son herramientas, ¿cierto?, para nutrir nuestra mente con cosas sanas, pero siempre tenemos que estar ahí al tanto o al cuidado de las cosas que pasan. Hay que ser temeroso y obediente con la ayuda de Dios, nos dice Lenita. Amén, claro que sí, por supuesto.
Entonces tenemos que renunciar al pecado. Romanos 6, 18 al 19. Al final no lo leí. Sí lo leí, perdón. La necesidad. La santidad perfecta que emana de Dios lo demanda. Levítico 11, 44. Sed santos porque yo soy santo. Es decir, Dios demanda santidad. Y santidad no es santulonería. El santulón sabe qué es. Él ve pecado donde no lo hay. Si usted prendió la tele, es pecado. Si usted abrió un Facebook, es pecado. Si usted tiene Instagram, es pecado. Si usted no dijo 3, gloria a Dios, y Dios 2 nada más, es pecado. No se puede hacer nada. Si usted come prieta, es pecado. Se quedaron mucho pensando con las prietas el otro día. No me meta en problemas míos después. No me meta en problemas míos. Yo le expliqué las cosas y usted tiene que entenderla en su contexto. Bien, claro, ese es el santulón, ¿no? El santulón es ese, el que ve pecado por todas partes y anda acusando a medio mundo de pecado. No, mis hermanos, no estamos llamados a eso, no. No estamos llamados a eso. Entonces la santidad perfecta que emana de Dios demanda la santidad, para estar aptos para que Dios nos use como instrumentos escogidos. Mire qué lindo pasaje este, 2 Timoteo 2:21, este lo vamos a leer. La pregunta es, ¿queremos ser instrumento de Dios, sí o no? 2 Timoteo 2:21. La respuesta es seguramente sí, ¿verdad? Bien. ¿Pero qué dice aquí? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quién pone ese ahí, Dios mío? Pati. ¿Cuándo no la hermana Pati, por Dios? Bien, claro, si alguno se limpia de estas cosas, queremos ser instrumentos en las manos de Dios, tenemos que limpiarnos. Mire, esto lo podemos graficar con un ejemplo bien sencillo. Mire, acá hay una metáfora un poquito amplia, la vamos a leer desde el versículo 20. Dice, pero en una casa grande, eso entiéndalo como la iglesia, es una metáfora. En una casa grande, la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, es decir, gente valiosa realmente, gente consagrada al Señor, sino también de madera y de barro. Es decir, en una casa usted tiene copas de cristal y ¿sabe qué tiene también? Tiene una pelela, tiene una basenica, no sé cómo le llaman allá en Chile. ¿Cómo le llaman a eso? Un papagayo le dicen aquí. Bien, en una casa grande es una metáfora, en una iglesia. No solamente hay utensilios de oro y de plata, es decir, gente realmente consagrada al Señor, en santidad y en justicia, sino también de madera y de barro. Bien, es decir, hay también utensilios de baja calidad. Dice, y unos son para usos honrosos, es decir, si usted recibe visita, ¿qué saca? ¿En qué le da a beber, no sé, a una visita cuando viene? ¿En la copa de cristal que usted tiene allí en el mueble o en la pelela? ¿En qué le da de beber? Pelela, basenica, no sé cómo se llama. ¿Bien? ¿En qué le da a beber? A ver, los dos son para beber, ¿no? ¿Bien? Bueno, pero unos son para usos honrosos, otros son para usos viles. Cuando pueda venir a visitarnos, si Dios lo permite, le tendremos ricas piedras para que sacie su gusto, mi pastor. No, en realidad a mí no me gustan las prietas. No, pero a mí no me molesta quien coma, a mí me da lo mismo. Mientras ore y dé gracia, a mí no me gusta, pero por gusto nada más, por mi paladar, a mí no me parecen ricas. Pero al que le guste, que coma nomás, yo no tengo un problema. Bien, sigo aquí. Ahora si me dijera una humita, un mote con guasillo, ya estamos hablando de otra cosa. Dice, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles, es decir, sirven sí, pero algunos sirven para discordia en la iglesia nomás. ¿Se da cuenta lo que el texto está diciendo? Es una metáfora. Es decir, hay gente que se santifica, hay gente que vive en justicia y Dios la usa para cosas gloriosas. Y hay otros que no se santifican en la iglesia y que no viven en justicia y son para usos viles. ¿Para qué sirve ese hermano? Y ese hermano sirve solo para revolverla nada más. No sirve de otra cosa. Bueno. Así que si alguno, fíjese, ahora viene, entendemos el resto del pasaje. Así que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, no es que, bueno, Dios me predestinó para que yo sea una pelela. No, tú eres una pelela porque vives como pelela.
pero Dios quisiera hacer de mí una copa para usos honrosos, para algo que edifique, para algo que sirva, para algo que sea de bendición. Hay hermanos que lo único que están para revolverla nada más, solo para criticar y sacarle el cuero a medio mundo. No, mis hermanos. Entonces, algunos son para eso y otros son para lo otro. Pero dice el Señor, y fíjese la invitación, porque esto es una invitación. Así que si alguno se limpia de estas cosas, yo quiero, Señor, ser un instrumento en tus manos. Límpiate, dice Dios. Si quieres ser un instrumento, tienes que limpiarte, tienes que santificarte y tienes que vivir en justicia. Si te santificas y vives en justicia, yo te usaré para usos honrosos. Porque así, si no, de lo contrario, solo me sirves para usos viles. Cuando necesito a alguien que la revuelva y que eche a perder y que deje, ¿cómo dicen en Chile? Bueno, no quiero decir por ahí una palabra que a ustedes les pueda sonar mal. Yo no sé si es normal, pero bueno, la embarrada, listo. Usted me entiende lo que quiero decir. Me sirve para eso nada más. Es decir, cuando va a pasar algo para echarla a perder, bueno, ya sabemos quién está. Pero eso depende de nosotros. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. O sea que eso va a depender de nosotros en lo que Dios nos use. Insisto, hay gente que es maravillosa en las cosas del Señor. Son hermanos y hermanas preciosas y preciosos en el Señor. Pero otros son una calamidad. Dios mío, Señor amado. Llévatelo o te lo mando, dijo un hermano. Sí, llévatelo o te lo mando, Señor. Y bueno. Bueno. Amén. Siguen hablando. No, yo no sé si me están prestando atención a mí, pero siguen hablando de comida ahí en los comentarios. Así que la santidad perfecta que emana de Dios lo demanda. Para estar aptos para que Dios nos use como instrumentos escogidos, la segunda venida del Señor lo demanda. A ver. Primera de Juan 3.3. Primera de Juan 3.3. Ya estamos terminando por hoy. Vamos a leer algunos falsos conceptos de la santificación y terminamos. Primera de Juan 3.3. Así terminamos la santificación. Vamos a apurarnos aquí. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Y está hablando de la venida del Señor. Pastor dice, hay preguntas más arriba. Katy nos dice, ¿quién preguntó? A ver. Me pregunta, ¿la mujer cristiana puede usar pantalones? Eso es una cuestión de moda y de sujeción, mi querida hermana. A ver, le voy a contestar como si usted estuviera en la Yepi Bahía Blanca. Entiéndame lo que le voy a decir. Le voy a contestar como si usted estuviera en la Yepi Bahía Blanca, porque es una cuestión muchas veces de arreglo interno de la iglesia, ¿sí? De costumbre propia local de la iglesia, ¿sí? Bien. Si usted estuviera en la Yepi Bahía Blanca, yo le diría, hermana, en el culto no conviene que usted esté de pantalones. No conviene. Primero, porque usted coordina, porque usted predica, porque usted ya hizo un compromiso con Cristo, porque usted sabe cuál es la costumbre de la iglesia. Entonces, cuando usted llegó a la iglesia ya estaba así. Ya era así. Ya teníamos nosotros un acuerdo, y en verdad lo tenemos. Las hermanas de nuestra iglesia a los cultos no me vienen con pantalones, ellas vienen con su falda, vienen con su pollera. Ahora, si en su casa, para sus quehaceres, para hacer, no sé, hay hermanas que trabajan y no pueden andar de falda, bueno, hermana, use un pantalón, yo les digo como pastor, un pantalón que obviamente no sea provocativo ni llamativo, ¿cierto? O sea, algo decente de una mujer piadosa. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Eso yo le contestaría si usted estuviera en la Yepi Bahía Blanca. Pero eso, más allá de esa cuestión, usted tiene que verla cuál es el entorno que la iglesia local a la cual usted pertenece ha adoptado, ¿sí? Porque es una cuestión de sujeción. Hay cuestiones que en sí mismas no son pecados, pero hay que ver cuál es lo que ofende o no ofende. ¿Se acuerda la ley del amor que hablamos la semana pasada? Yo le dije, si para algunos hermanos es pecado comer prieta, ¿sabe qué? No como prieta y listo. Pero si no es pecado, no importa, pero al hermano le ofende eso. Entonces yo por consideración a mi hermano no voy a hacer nada que a mi hermano le ofenda.
Si en la iglesia local se ha tomado como regla, vamos a suponer, no sé yo cuál es la regla, perdónenme que se lo diga así, de la iglesia local, allí. Si la iglesia local ha tomado como regla que las hermanas usan falda desde que se levantan hasta que se acuestan, bueno, esa es la regla. Y yo no voy a tener una postura que ofenda a mis hermanos, porque ese es el acuerdo como iglesia local, ¿me entiende? Si nos reunimos a comer y hay hermanos que no les gustan las prietas porque para ellos es pecaminoso, no hay prietas en este asado, no la hay. Capaz que cuando se vayan yo como prieta, no importa. Pero por la ley del amor yo no voy a hacer nada que a mi hermano le resulte ofensivo, que le resulte pecaminoso, que le resulta algo chocante, ¿sí? Bien. Ahora, yo les digo el acuerdo que nosotros tenemos aquí a nivel local. Yo no puedo poner reglas locales a las otras iglesias, no. Entiéndame, por favor. Entonces, aquí como iglesia local yo le he dicho a las hermanas estas, las hermanas que ya son cristianas, que ya se han convertido al Señor, que tienen un compromiso con Dios, saben cuál es nuestra costumbre, cuál es nuestro acuerdo interno. Ellas vienen con falda, ellas se visten como las hermanas, normalmente yo las veo allí en Chile, en eso no hay diferencia. Pero en sus casas tienen sus quehaceres, tienen sus trabajos, hay hermanas que salen a trabajar, no todas tienen la posibilidad de quedarse en sus casas y una falda no es lo apropiado por el tipo de trabajo que tienen. Bueno, hermana, use pantalón mientras no sea algo cierto que sea llamativo, algo que atraiga la sensualidad o cosas así. Bueno, esa es la regla que nosotros tenemos acá. Ahora, viene un alma nueva que es mujer, mire, venga con lo que quiera. Yo no me pongo en la puerta ni pongo a nadie en la puerta para indicarle a la gente que no conoce al Señor cómo debe entrar a los caminos del Señor, que entre como el Señor los traiga. Cuando yo llegué al Señor, si bien yo era varón y venía de pantalones, pero venía lleno e inmundo de pecado, y así me recibió el Señor. Después fui entendiendo, y eso es una obra que el Espíritu Santo hace en los corazones. Pero yo le doy mi parecer en un acuerdo aquí a nivel local, ¿cierto? Cada iglesia tiene sus posturas que pueden ser iguales, parecidas o que pueden diferir en esto. Yo le diría que eso lo charle y lo vea particularmente con su pastor, ¿sí? Francisco, ¿qué nos dice? A ver, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá... Pero otra vez se me da vuelta la cámara, ¿viste? Pasó piola, dijo la hermana. Ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Deuteronomio 22:5. Sí, mi hermano Gastón, pero tengo que corregirle en algo. Toda persona que hace un énfasis en este tema cita ese pasaje, pero ese pasaje está hablando de los travestis. Porque en Israel tanto hombres como mujeres usaban túnica, pero había túnica masculina y túnica femenina. Y si teníamos un nazareo, el nazareo usaba pelo largo. Imagínese un pelo largo con túnica, es mujer. Usted lo ve de espalda, es mujer, tiene pelo largo si es un nazareo. Y tiene túnica, es mujer. No, pero se daba vuelta y tenía una barba así tremenda también, era hombre. Entonces ese pasaje en realidad está prohibiendo el travestismo, que el hombre no use la túnica femenina, porque había una túnica masculina. Entonces era fácil de confundirse, era fácil de tergiversar las cosas. Aquellos que tenían inclinación al travestismo o tenían una inclinación homosexual, era fácil en Israel que se pudieran, digamos, camuflar o disfrazar o pasar desapercibido, ¿no? Pasar piola, como lo dicen en Chile, ¿no? Así que ese pasaje no se está refiriendo, porque en Israel no se usaban pantalones, mi hermano. Es decir, que si yo me voy a tomar al pie de la letra ese pasaje, primero, me está hablando del travestismo. Segundo, si me lo tomo al pie de la letra, tengo que usar túnica, no pantalones, porque el pantalón no es ropa de hombre en Israel. En Israel, bíblicamente, la ropa de hombre es túnica. Pero había túnica masculina y túnica femenina, con muy pequeños detalles que tenían que identificaban uno del otro. Así que ese pasaje, aunque es muy utilizado para eso, en realidad no está justificando eso. La Biblia habla de los atavíos de la mujer, nos dice, gracias pastor, amén, hay que marcar la diferencia, amén. Una pregunta de mi pastor, ¿en un matrimonio cristiano existe el divorcio ante los ojos de Dios? No, en un matrimonio cristiano no, esa palabra está prohibida, es pecaminosa, es horrenda, es un invento del diablo. ¿Fui claro? No, en un matrimonio cristiano no, mis hermanos, no.
Si hay divorcio en un matrimonio cristiano, uno de los dos no era cristiano, o ambos no eran cristianos. El divorcio no existe para el cristiano, de ninguna manera, ¿no? Si fuera un matrimonio mixto, de que ambos eran inconversos y uno solo llegó al evangelio, solo el inconverso puede pedir el divorcio. El cristiano nunca puede pedir el divorcio, ni siquiera cuando está casado con un inconverso, ¿no? Bueno, es un tema largo, ¿cierto? Pero el cristiano nunca puede pedir el divorcio, nunca, nunca. En 1 Corintios 7, cuando Pablo habla del tema de los matrimonios mixtos, habla justamente acerca de eso. Si él dice, otra vez la cámara esta, si el incrédulo se separa, sepárese. Pero si el incrédulo, no el creyente. El creyente no tiene la libertad en Cristo de pedir el divorcio. No la tiene. Amén. Bueno, estamos llegando al final. Dije que íbamos a ver este concepto final acá. Y lo dejamos para ya la semana que viene, arrancar directamente con el arrepentimiento, que sería el punto número 4. Falsos conceptos sobre la santificación. Perdón, y terminamos acá. Algunos dicen que es una segunda obra de la gracia. Con esta enseñanza errónea se pretende explicar el porqué de la existencia del creyente carnal. Bien que hay creyentes que a veces se comportan como si no fueran creyentes, son bastante carnalitos. Entonces dicen, es que no recibió la segunda obra de la gracia. No hay una segunda obra de la gracia. Hay una sola, que es la salvación. No hay primera obra de la gracia, segunda obra de la gracia, tercera obra de la gracia. No. Igual que algunos empiezan a hablar, no, la primera investidura de poder, la segunda investidura de poder, la tercera investidura de poder. No. Estamos inventando. Eso no enseña la Biblia. El argumento es el siguiente. Hay personas que recibieron a Cristo como Salvador, por lo cual son salvos, pero tiempo después lo reciben como Señor. Entonces recién en ese punto son santificados y dan frutos que lo guía a la perfección cristiana. No. Parte de las iglesias wesleyanas, algunos metodistas tienen esta doctrina de la segunda obra de la gracia. Es decir, yo recibo a Cristo como mi Señor, pero después pasa el tiempo y en algún momento, como Salvador, y en algún momento lo recibo como mi Señor y recién allí comienzo a dar frutos de una vida santificada. No. Cuando yo recibo a Cristo, lo recibo como Señor, como Salvador, como mi Maestro, como mi Redentor, como mi todo. No. Jesucristo no se lo recibe por parte. O se lo recibe o no se lo recibe. Y comienza un proceso de santificación. ¿Sí? Es simultáneo. Sin embargo, Pablo, hablándole a los creyentes corintios, los cuales eran muy carnalitos por ahí, ¿no? Les dice en su saludo, lo leímos recién, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo da a entender claramente que aunque los corintios eran carnales, ya habían sido santificados. Y que a la vez han sido llamados a practicar la santidad. Ellos estaban en desobediencia. Eso es otra cosa. Por eso Pablo después, cuando llega allá a la Santa Cena, tras su mucha desobediencia, Dios lo comenzó a castigar y Dios lo comenzó a disciplinar. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente debe practicar la santidad. Y si no practica la santidad, Dios lo va a azotar y Dios lo va a disciplinar de una manera o de otra. Dios se lo va a hacer entender. Y la disciplina más severa, ya lo dijimos, es la muerte. Para que no seamos condenados con el mundo, dice la Escritura. Otro punto. La santificación se verifica por algún milagro hecho por un difunto que fue en la vida un cristiano virtuoso. Este es un concepto católico romano totalmente extrabíblico. Las Escrituras llaman santos a los hermanos comunes y corrientes de las distintas iglesias y no a los difuntos que hacen milagros desde el más allá. Dicho sea de paso, no hay ningún difunto que haga milagros desde el más allá, por más virtuoso que haya sido en su vida. No. Los difuntos del más allá no hacen milagros. Eso está claro. Tercero y último, llamar su santidad a una persona. Bueno, al Papa le llaman su santidad, ¿no? Este es un título totalmente blasfemo, utilizado en el catolicismo romano como en las religiones de la India. El término viene a significar que la santidad emana de la misma persona y que no fue recibida de parte de Dios. En verdad, esto contradice seriamente las Escrituras, que enseñan claramente que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Nadie nació como su santidad. No. Pues significa que la santidad la tiene él mismo y no se la debe a nadie. No. Eso es falso, es blasfemo eso. El título su santidad solo puede ser aplicado a los miembros de la Trinidad, es decir, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Nadie más puede ser llamado su santidad. Nosotros como creyentes somos santos, pero nuestra santidad fue concedida por Dios en el momento de la conversión, lo mismo que la justificación. Amén.
Son tres cosas ahí que tenemos que tener claras. Cuando el creyente ha recibido a Cristo, ha sido justificado, pero también ha sido santificado y comienza en él un proceso de limpieza diaria, de limpieza cotidiana. La santificación no es que, bueno, fulano de tal que está muerto y era virtuoso, ahora hace milagro. No, eso no tiene nada que ver. Y llamar su santidad a un ser humano, no, imposible. Solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es su santidad, nadie más. Eso es un título que si se lo damos a un hombre, quien quiera que sea, es un título blasfemo, absolutamente. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.